En la W, las noticias del mundo. 8:27 y después de esta noticia nacional nos vamos con una internacional porque habrá elecciones en Cuba. ¿Cómo van a ser, don Carlos, don Charlie, ya le iba a decir, don Carlos Contreras? María Camila, hoy son las elecciones legislativas en Cuba, 470 candidatos, pero no hay ni uno solo de la oposición. Eso no es nada nuevo, no hay observadores internacionales, en Cuba hay solo un partido político. ¿Quiénes llaman la atención? Raúl Castro se vuelve a lanzar por la Asamblea Nacional, Miguel Díaz-Canel, por supuesto, también. El proceso va a terminar cuando a él lo seleccionen como presidente otra vez para otro periodo. Correcto. Pero para aterrizar esto y para ver qué tan justas son estas elecciones, vamos a hablar con Félix Llerena. Él es un exiliado político en Estados Unidos, se encuentra en Houston, embajador juvenil de Cuba ante Youth and Democracy en las Américas. Y vamos a preguntarle, bueno, primero, Félix, buenos días y bienvenido a W Fin de Semana. Bueno, pues muy buenos días, gracias a ustedes también por la invitación y un saludo, por supuesto, a nuestros hermanos de Colombia. ¿Cómo ven los cubanos en el exterior y los cubanos de la oposición estas elecciones legislativas del día de hoy en su país? Mira, la farsa electoral que hoy está teniendo en Cuba, primero que todo, no es nuevo, ni tampoco es algo, diríamos, autóctono de Cuba. Es la copia y pega del papel que siempre han jugado las farsas electorales, lo mismo en Corea del Norte, que lo mismo pasó en la Unión Soviética, como en cualquier otro tipo de dictadura unipartidista y comunista. Esa es la realidad que están viviendo millones de cubanos hoy y que hemos vivido millones de cubanos desde que llegó la dictadura al poder en el 1959. Por eso, precisamente, llamar a lo que está sucediendo hoy en Cuba elecciones es sencillamente ofender a las elecciones democráticas que son, por ejemplo, las que suceden en Colombia o en gran parte de este hemisferio. Entonces, en Cuba, lo que está sucediendo hoy precisamente es un lavado de cara que el régimen siempre ha hecho, que han hecho todas las dictaduras unipartidistas en el mundo, precisamente, por supuesto, sin oposición, precisamente donde todos los candidatos son del partido único que existe y donde efectivamente no hay nada que votar, no hay nada que elegir, solamente ya tienen los resultados, pues ahora necesitan un poco de gente ejerciendo, entre comillas, el voto. Es decir, usted lo califica como un trámite, pero también quiero preguntarle si la abstención en Cuba desde 2013 para acá ha aumentado exponencialmente. La del noviembre del año pasado fue de 31.25% de la población votante que no quiso elegir, porque como usted dice, esto es un presunto trámite. ¿Esta abstención va a seguir aumentando? Mira, esos datos evidentemente, primero que todo, son totalmente manipulados, porque en Cuba, por ejemplo, está prohibida la observación electoral, tanto nacional como, por supuesto, la internacional. De hecho, ahora mismo varios activistas que se iban a dirigir a algunos colegios electorales a observar, a ver cómo estaba el proceso de este fraude, pues evidentemente hoy en este momento amanecieron sitiados todas las casas vigiladas y, por supuesto, la seguridad del Estado muy pendiente de todo lo que están haciendo y prohibiéndoles, por supuesto, llegar hacia esos lugares. El régimen prohíbe todo tipo de observación electoral, por supuesto, internacional. Aún más, inclusive, si prohíbe la nacional, aún más imagínate la internacional. Por lo tanto, además, el Consejo Electoral de Cuba es un organismo, es un brazo del partido político único existente, que es el Partido Comunista. Así que, por lo tanto, todos esos datos son manipulados, inflados, y por supuesto, si en Cuba no van a votar, diríamos, más del 60, más del 70%, sí, el régimen, aún así, siempre va a decir una cifra menor. Pero es importante dejar una cosa clara. Por muchos años, por varias décadas, como evidentemente primero no había acceso a las nuevas tecnologías, etcétera, el régimen siempre decía, y siempre lo mantenía, que en Cuba votaba el 99-98% de toda la población. Y inclusive decían que los resultados eran aprobados por unanimidad. Así decían por muchos años, por décadas. Pero evidentemente el régimen sabe bien claro que su farsa se les ha caído. Y por eso es que has visto, como bien lo decías, desde el año 2013, que comienza poco a poco a entrar un poco más el Internet, a entrar un poco más el flujo de la información, y sobre todo a las nuevas generaciones de cubanos, en las cuales me incluyo, abrir un poco más los ojos, a ver en realidad la farsa, a ver en realidad lo que es la mal llamada revolución cubana, que no tienen nada de romántico, ni tienen nada que ver sencillamente con el discurso que venden al exterior. Pues evidentemente la juventud cubana, las nuevas generaciones de cubanos, pues han abierto los ojos, y entonces ya hoy al régimen le es mucho más difícil decir que evidentemente votó un 98 o un 99%. Claro. Y si bien, como decías, dijo hace unos meses que reconoció que más del 30% no había ido a votar y más del 25% había votado en contra o había votado en blanco o había roto la boleta,
sumando, por supuesto, inclusive más de un 50 y tantos %, inclusive más que los resultados que ellos querían. Cuando el régimen dice 50%, evidentemente estamos hablando de muchísimo más. De eso estamos claros. ¿Allá hay tecnología digital para las elecciones? Mira, en Cuba se sigue, porque además, como te digo, diríamos que como no es un proceso que defina realmente algo, no es un proceso donde diríamos puede llegar o no un presidente, puede llegar o no un candidato a presidente, puesto que no hay elecciones presidenciales generales, pues evidentemente el régimen lo que hace es la farsa de los papelitos de siempre. Son unas papeletas con ese mismo sistema de papeletas que evidentemente nadie observa, que evidentemente nadie puede contradecir. No hay ningún tipo de candidato porque no te permiten ser candidato de la oposición al Partido Comunista, no puedes, no está legalmente, no existen, por ejemplo, el propio debate electoral, no existen partidos políticos, no te permiten organizarte. Pues evidentemente el régimen, ¿para qué diríamos va a gastar dinero o recursos o inclusive tiempo en comprar tecnología y en hacer unas elecciones democráticas o unas elecciones, diríamos, totalmente actualizadas y totalmente tecnológicas? El 11 de julio de 2021 se dieron las protestas masivas más grandes en la historia reciente de Cuba. La abstención está aumentando considerablemente. Los ojos internacionales siempre han estado en la isla aumentaron la observación desde Donald Trump, aunque han bajado con Joe Biden. ¿Usted ve alguna posibilidad de un cambio de régimen o eso usted cree que está muy, muy lejos? Mira, mientras sigan existiendo en este hemisferio, y sobre todo en países hermanos al cual respeto y admiro muchísimo, porque lo he visitado y admiro muchísimo su gente, pero que lamentablemente siga teniendo gobernantes como por ejemplo la presidenta de Colombia, que sigue diciendo que en Cuba no hay dictadura, cuando ves por ejemplo a un presidente de Brasil que sigue condenando el bloqueo pero no condena la represión ni los presos políticos, cuando ves por ejemplo ayer mismo a la presidenta de Honduras condenando precisamente el embargo a Cuba, pero no condenando la represión que existe en la isla, mientras siga existiendo complicidad para la dictadura más larga de este hemisferio, los cubanos vamos a tener que seguir siendo y estando solos, precisamente contra un régimen que tiene toda la fuerza para aplastar a quien quiera. Y esa es la realidad. Nosotros los cubanos nos han dejado solos en este hemisferio. Salvo pocos presidentes, salvo pocos gobiernos democráticos de esta región, nos han dado la mano. Los demás sencillamente se han lavado la cara con el tirano y muchos se han convertido en cómplices, como se ha convertido y como es hoy precisamente el gobierno de Colombia. Es Félix Llerena, exiliado político cubano en Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana y por supuesto vamos a estar atentos no solo a estas elecciones que usted las considera un trámite, sino a todos los acontecimientos políticos y sociales en Cuba. Las gracias a ustedes por darnos voz a quienes no tenemos y por defender la libertad de prensa en Colombia. Muchísimas gracias, la W.